Dios les bendiga, buenas noches y gracias a Dios hoy nos podemos reunir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche queremos darle gracias a Dios y queremos darle un saludo muy especial a nuestra comunidad de Renovación Cristiana en Nemocón. Hoy les enviamos un abrazo, los extrañamos y pedimos a Dios que nuevamente podamos encontrarnos. Y también un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan desde Bogotá, desde Chía, desde otros lugares, desde Estados Unidos, la familia, les enviamos también un abrazo y también a México, Dani. Gracias. Bueno, y vamos a dar inicio a este servicio y yo quiero pedir que hoy nos dispongamos a lo que Dios quiera hacer hoy en nuestras vidas. Y yo quiero pedirle que le diga a la persona de al lado: hoy no me interrumpas, hoy no me hables, porque este es el tiempo con mi iglesia y con mi Señor. Este es el tiempo para gozarme en unidad con la iglesia, pero en la presencia del Señor. Así que dispongámonos hoy a adorar, a exaltar, a poner el nombre de nuestro Dios en alto. Y vamos a leer la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 37. Y vamos a dar un tiempo a que lleguen a la palabra. Juan 7 y vamos a leer desde el 37. Dice la palabra: en el nombre del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y la palabra dice: el que cree en mí, ¿cómo? Como dice la Escritura. ¿Y que dice luego? Que de su interior correrán ríos de agua viva. Y debemos creer en Jesús como está en la palabra, como está en las Escrituras, no añadir y no quitar, porque es su bendita palabra. Y vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias por esta reunión. Hoy nos unimos, Señor, como iglesia, Padre, en un solo sentir, en un solo amor, en una sola fe, Señor, en un solo bautismo, Señor. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos ante ti, Señor. Tú eres nuestro Señor, Padre, y nos reunimos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control de esta reunión, que seas tú obrando, Señor, desde esta transmisión, tocando nuestras vidas y cada vida, Señor, que está allí dispuesta a recibir de ti, cada vida allí que tiene hambre y sed de ti, cada vida que anhela tu presencia, que anhela tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, conforme a la necesidad de tu iglesia. Toca tu iglesia, aviva tu iglesia, levántanos como iglesia, Señor, en medio, Señor, de este mundo, que cada día, Señor, a nuestro alrededor hay más tinieblas. Levántanos como esa iglesia de luz, Señor, en el nombre de Jesús.
somos y todo lo que tenemos delante de ti. Y no como una palabra de cajón, Señor, sino porque realmente queremos humillarnos ante tu presencia y decirte, Señor, aquí estamos, dispuestos a agradecer, a exaltar tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Y allí en tus palabras entra en este mover de adoración, entra en este mover de alabanza y empieza a darle gracias a tu Señor. Empieza a adorarle, empieza allí a exaltarle. Levanta tus manos allí donde estás. Que Él pueda escuchar hoy tu voz, que Él pueda escuchar lo que hay en tu corazón, el agradecimiento que hay en tu corazón. Hoy deja que todo lo que hay allí guardado, todo lo que tienes allí guardado, puedas entregarlo y tener esa libertad hoy para adorar, para adorar. Te exaltamos, Señor, Dios poderoso, aleluya, al Rey de Reyes, al que vive y al que es. Hoy te exaltamos, Señor Jesús. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo. Oh, te adoramos. Hoy levantamos adoración. Hoy levantamos adoración al gran yo soy, al único que es digno, al único que merece toda honra, al único que merece la alabanza de su iglesia, de sus hijos, de aquellos que le amamos, de aquellos que le conocemos. Te adoramos, Señor. Recibe ese olor fragante de tu iglesia. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Esta noche vamos a alabarte, Señor, vamos a bendecirte, vamos a exaltarte, Dios, vamos a darte gloria y honra. Allá donde esté con tus palmas. Grande
con todo el gozo que hay en nuestras vidas, con todo nuestro amor, que tú eres un Dios grande y fuerte, y nos gozamos en alabarte y exaltar tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Y te adoramos, Dios. Levantamos nuestra voz. Y nos rendimos a tus pies, Señor. A tus pies.
enamorados de ti, Señor. Cada día enamóranos más de ti, con tu palabra, con tu amor, Padre, con tu presencia. Enamóranos y llévanos allí, cada día a tu presencia. Allí queremos estar, Señor. Es el lugar más especial que podemos, Señor, experimentar en nuestras vidas. Estar a tus pies, recibiendo de ti lo que tú tienes cada día para tus hijos, para tu iglesia, Señor. Allí nos rendimos, allí nos rendimos, allí nos rendimos, Señor, para que seas tú, Señor, gobernando, tomando el trono de nuestros corazones, allí cediendo a nosotros, para que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Dios. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias por tu presencia. Honramos tu presencia, Señor. Tú te mueves en cada vida y en cada familia.
ese Dios sorprendente. Así eres tú, Señor. Poderoso, amoroso, misericordioso y gran Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Dios. Bueno, buenas noches nuevamente, hermosa iglesia, Dios le bendiga. Sean bienvenidos nuevamente, es un gozo, un privilegio estar en esta noche nuevamente con ustedes. Qué hermoso es poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Qué grande y poderoso es su nombre. Y quiero invitarle en esta noche a que vaya conmigo a la palabra del Señor, por favor. A la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Muchas gracias, pastora. ¿Cuál? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Esta Biblia no tiene Corintios. Vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 24. Vamos a esperar unos segunditos para que todos encuentren la cita. Primera de Corintios, capítulo 9, desde el versículo 24 hasta el 27. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Señor, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, Rey, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia esta noche en este lugar. Gracias porque tú presides esta reunión, Señor. Tú eres la persona más importante, Señor. Tú eres la persona más importante, precioso Espíritu Santo. Ministra nuestra vida, ministra nuestro corazón en esta noche, precioso Señor. Que tu palabra hermosa, Señor, hable lo profundo de nuestro ser. Que tu palabra, Señor, sea ese bálsamo que nuestro cuerpo necesita, que nuestro corazón necesita, que nuestro espíritu necesita, Señor. Que tu palabra penetre a lo profundo de nuestro ser, Señor. Que sea esa palabra transformadora, que sea esa palabra, Señor, que sale de tu boca para cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En este pasaje, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y hace énfasis en la necesidad de esforzarse y de mantener la carrera, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Esto está dentro del contexto de predicar el evangelio, de llevar la palabra del Señor, de cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, pero también hace referencia a nuestra vida cristiana, al caminar con Dios, a ese compromiso que tenemos de avanzar hacia esa estatura de la plenitud de Cristo, como dice la palabra de Dios. Que seamos ese hombre y esa mujer que Dios quiere que seamos. El pasaje, el título en esta noche de la enseñanza, podemos llamarlo, no importa cómo comienzas, sino cómo terminas.
Amén. Y en esta introducción, el apóstol nos está diciendo lo importante de mantenernos en la carrera, en la lucha. Dice al final del texto, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, es decir, ejemplo, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Primera de Samuel, capítulo 9. Primera de Samuel. Entonces vamos a ver dos personajes. Vamos a ver dos personajes en la escritura que nos van a ayudar a ilustrar el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Alfa, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este pasaje comienza a hablarnos acerca de Saúl, que fue elegido como el primer rey de Israel. Recordemos el contexto. El pueblo era dirigido por jueces, el último de ellos el profeta Samuel, hombre ungido por Dios. Sin embargo, los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos del Señor, y eso provocó rebelión en medio del pueblo, que le exigió a Samuel que le nombrara un rey como las demás naciones de la tierra. Le dijeron: queremos tener un rey como las demás naciones de la tierra. Ellos no entendían que no se les había nombrado rey porque el rey era Dios. Dios es el rey de reyes y señor de señores. Así que muy triste, Samuel va delante de la presencia del Señor y le cuenta lo que está pasando, y Dios le dice: no te preocupes, Samuel, no te están despreciando a ti, sino a mí. Así que vamos a elegirles ese rey que ellos quieren. Y dice la palabra que Dios llamó a un hombre de aspecto hermoso, ¿verdad? Dice: y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera en el pueblo. Es decir, era como ese hombre representativo, que era el orgullo del pueblo, ¿verdad? Saúl era un hombre de la tribu de Benjamín, una de las más pequeñas de las tribus de Israel, de un corazón humilde en sus comienzos, ¿verdad? Cuando fue nombrado rey, servía al Señor, amaba al Señor, hizo perseguir a los brujos y a los hechiceros conforme a la voluntad del Señor. Vamos a ir ahora en el mismo capítulo 9 a los versículos 15 hasta el 20. Dice la palabra: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Y acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente, que significa profeta. Samuel le respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque ya se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hace codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu padre. Este pasaje nos comenta cómo Dios habla al corazón de Samuel y le dice: este es el hombre que voy a poner por el rey sobre Israel. Y una vez ungido, usted lo puede leer después, el capítulo 10, ¿verdad? Cuando es ungido Saúl como rey y Dios comienza a bendecir la mano de Saúl, y dice que el capítulo 11 dice: Saúl derrota a los amonitas, y Dios comienza a darle victorias poderosas y comienza a ser un hombre de fama y reconocimiento en medio del pueblo.
y desafortunadamente el corazón de Saúl quizás no estaba preparado para todo esto. La fama, el orgullo empezó a subirle, ¿verdad? La gloria del rey, no había un hombre más importante en todo el pueblo que él, podía ordenar la muerte de quien quisiera. Y comenzó a envanecerse su corazón y comenzó a desobedecer a Dios. Comenzó a desobedecer a Dios y finalmente Dios lo rechaza. Finalmente Dios lo rechaza. Vamos a ir ahí mismo en 1 de Samuel, al capítulo 15, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El rey consultaba a Jehová cuando iba a ir a atacar a algún pueblo enemigo, y Dios le decía: tiene que destruir todo lo que encuentra, no perdone nada, porque ese pueblo enemigo es tipo del mundo y de las cosas del mundo, y lo que ellos tienen es simbología de pecado, por eso usted no puede conservar nada de eso. Sin embargo, dice la palabra que cada vez que Saúl llegaba allí, mataba a los guerreros, pero tomaba las posesiones, tomaba el botín, y Dios rechazaba todas estas cosas, y por eso Dios terminó desechándolo. En el mismo capítulo 15, los versículos 22 y 23, dice la palabra del Señor cuando ya Saúl es confrontado por Samuel, y le dice: y dijo Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Este contexto nos habla de cómo Saúl, sabiendo que Dios estaba comenzando a apartarse de él por haberle desobedecido, quiso hacer un sacrificio sin ser el sacerdote, sin haber sido llamado él a hacerlo, ¿verdad? Y ofreció un holocausto delante de Jehová, pensando que Dios con eso se iba a contentar, pensando que Dios con eso se iba a sentir complacido, ¿verdad? Y a veces queremos nosotros también hacer como Saúl. Nos equivocamos y en vez de buscar la redención del Señor, en vez de buscar un arrepentimiento, el perdón del Señor, entonces hacemos algo que llamamos nosotros sacrificios para que Dios nos mire con agrado. Y entonces decidimos subir Monserrate, ¿no? Para los que no conocen, es un cerro alto aquí en Bogotá, más o menos, tiene más o menos unos 500 metros de alto, tiene unas escaleras por las que se puede subir, son casi 7 kilómetros caminando para poder llegar hasta el alto. Es muy fatigoso, es muy fuerte, y algunos lo hacen inclusive de rodillas, pensando que de esa forma Dios se va a agradar, pensando que de esa forma Dios va a aceptar perdonar aquello que se hizo mal. Pero nosotros sabemos por la palabra que el sacrificio perfecto ya fue hecho una vez y para siempre. Así que el sacrificio de Jesucristo no es comparable absolutamente con nada. No hay nada que nosotros podamos hacer que sea un sacrificio medianamente comparable al sacrificio de Jesús. Al contrario, dice la palabra que nuestros sacrificios son como trapos de inmundicia delante de Dios. Dios no se agrada. Dios no se agrada, y por eso la respuesta de Samuel aquí en el versículo 22 dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Y quizás Saúl estaba molesto porque él decía: pero es que yo no he desechado la palabra de Jehová. Él creía que desechar la palabra de Jehová era salir a hablar en contra de Dios, ¿verdad? Pero no, simplemente era no obedecer las órdenes que Dios le daba, obedecer a medias. Y a veces nosotros queremos hacer lo mismo. Dios nos encomienda una misión y nosotros queremos hacerla a nuestra manera.
¿verdad? A como nos gusta. Es que yo le sirvo al Señor, pero si Dios me llama a evangelista, porque es que los evangelistas viajan por todo el mundo y eso sí es chévere. Y no tiene ninguna responsabilidad, ¿verdad? No, yo le sirvo al Señor, sí, pero primero tengo que, mi universidad, ¿verdad? Mi carrera, mi familia, yo tengo niños pequeños, entonces hasta que no saquen mis niños adelante, y entonces los niños crecen, entonces los niños después van a la universidad, y entonces tampoco tengo tiempo, porque entonces que los muchachos, entonces tengo que seguir trabajando y tengo que conseguir más dinero para pagar la universidad, y se nos pasa la vida sacándole excusas y pretextos a Dios, y nosotros estamos confiadísimos en que le estamos obedeciendo, y la verdad es que no lo estamos haciendo. No son los sacrificios y los esfuerzos lo que agrada a Dios, es el que se le obedezca. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En estos pasajes que hemos analizado, vemos a un hombre que empezó bien, ¿verdad? Que empezó como rey, empezó en la cúspide, en la parte más alta. Era el hombre más importante de todo el pueblo. Todos tenían que verlo, las mujeres que soñaban con él porque era el hombre más hermoso que había en toda la nación. Los hombres le tenían envidia porque era un hombre corpulento, grande, fornido, tanto que en la guerra era un tremendo guerrero, ¿verdad? Y por eso Dios también lo respaldaba, porque en sus inicios, como decíamos, él era un hombre que tenía un corazón cercano a Dios y lo escuchaba y lo consultaba, y entonces Dios lo respaldaba y le daba victoria sobre sus enemigos. Pero desafortunadamente comenzó a envanecerse, comenzó a escuchar más los gritos de alabanza que hacían cuando él regresaba victorioso de una guerra, creyendo que era por sus fuerzas, creyendo que lo había conseguido en su propio propósito, y no le daba la gloria a Dios, no le daba la gloria a Jehová. Por eso cuando aparece David, un hombre conforme al corazón de Dios, Saúl procura matarlo, porque Saúl sabía en su corazón que David era el hombre conforme al corazón de Dios y que sería ungido rey, y que él iba a ser el rey, el nuevo rey de Israel. Por eso lo buscaba para matarlo, para evitar que le quitara el trono. Pero David no necesitó matarlo, Dios lo desechó. Dios desechó a Saúl, ¿verdad? Y finalmente en una batalla, Saúl y su hijo Jonatán, muy amigo de David, muere. Y es allí donde David hereda el trono. Tenemos entonces este ejemplo de un hombre que empezó bien y terminó muy mal. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, a los Hechos de los Apóstoles. Amén. Dice la pastora que Saúl nunca se arrepintió, y es totalmente cierto, porque de hecho cuando lo veíamos, creo que en el culto del sábado, que cuando se dio cuenta Saúl que Dios ya no le hablaba, entonces fue a consultar una divina, se fue a buscar a los emisarios de Satanás, a los que él mismo había perseguido, ¿verdad? Cuando fue nombrado rey. ¿A dónde? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Vamos a encontrar allí un personaje muy valioso para nosotros. Capítulo 7, versículos 59 y 60. Es decir, los dos últimos versículos del capítulo 7. Y dice la palabra del Señor: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí nos aparece un personaje que se llama Saulo. Terrible, terrible. El terror de la iglesia del Señor en aquella época. El más furioso perseguidor de los discípulos de Jesucristo. Él estaba convencido de que estaba haciendo un favor a Dios. Saulo había sido educado por Gamaliel, uno de los principales del Sanedrín, de los principales miembros del Sanedrín, de los hombres más respetados dentro de la secta de los fariseos.
Y allí al lado de este hombre, Saulo había sido formado con un celo tremendo por la ley, por la escritura de Dios, ¿verdad? Y al no él tener el conocimiento y no conocer a Jesús, él perseguía a sus discípulos porque según él estaba en contra de la ley y de los profetas. Pero vamos a ver que en el capítulo 9, versículos 1 y 2, dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo se convirtió en la punta de la lanza contra el pueblo del Señor, contra los discípulos, contra el evangelio de Jesucristo que empezaban a hacer. Dice que respirando amenazas de muerte, o sea, él estaba decidido a llevar hasta las últimas consecuencias. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Es una historia muy conocida, ¿verdad? Ese gran perseguidor, ese hombre temible a quien los discípulos le tenían pánico, pavor, tiene un encuentro personal con Jesucristo, aquel que era el motivo de su persecución. Y dice la escritura que cuando él preguntó: Señor, ¿quién eres? Y la voz le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo trato de entender lo que sucedió en ese momento en el corazón de Saulo. Apasionado por servir a Dios, creyendo que lo estaba haciendo bien y lo estaba haciendo terriblemente mal. Estaba completamente en contravía de los designios y los propósitos de Dios. En ese momento, Saulo vio lo pobre de su condición. Al ver la majestad de ese Jesús que él perseguía, que él creía que era un falso profeta que había muerto, ahora resulta que no estaba muerto, sino que se le presenta glorificado y le habla. Y le dice: ¿por qué me persigues? Saulo en ese momento entendió lo equivocado que estaba. Tanto es así que la palabra dice que cuando se levantó, abrió sus ojos, pero no podía ver, estaba ciego. Y en la palabra, esa ilustración nos muestra que Saulo reconoció la ceguera espiritual en la que se encontraba, al estar persiguiendo a los discípulos de Jesús. Estaba completamente ciego. Tuvo que ser llevado por la mano a Damasco. Duró 3 días, dice la palabra, donde no comió ni bebió absolutamente nada. Estuvo en ayuno buscando la presencia de Dios. Durante esos 3 días, curioso, 3 días. Lo mismo que duró Jesús en el sepulcro, 3 días. Sin embargo, Dios llamó a Ananías, un siervo que solamente se encuentra en este pasaje en la Escritura, no lo volvemos a escuchar. Pero era un varón piadoso a quien Dios llama y le dice: Ananías, ve a este lugar y allí hay un hombre que se llama Saulo. Necesito que pongas tu mano sobre él para que recobre la vista. Y Ananías dice: no, Señor, ¿cómo se le ocurre? Yo no voy a ir por allá. Ese hombre es terrible, es el perseguidor, él vino a matar a todo el mundo. ¿Cómo me va a mandar a la boca el lobo? Y Dios le dice: vaya, vaya, porque me es útil. Lo vamos a ver aquí en el versículo 11 del capítulo 9. Dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes
para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y a partir de ese momento muere Saulo. Cuando Saulo recupera la visión y entiende lo equivocado que estaba, dice, de ahora en adelante, llámeme Pablo, a quien conocemos como el apóstol Pablo, el hombre usado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles, el principal instrumento de Jesús para que usted y yo hoy estemos celebrando la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque todos los otros discípulos se dedicaron solamente al pueblo de Israel, pero Saulo fue enviado a los gentiles, es decir, a los no judíos. Un ministerio difícil, duro, pero por eso dice el Señor, yo le mostraré lo necesario, lo que es necesario padecer por mi nombre. Así como Saulo persiguió a la iglesia, con esa misma pasión ahora se dedicó a predicar el evangelio. Es por eso que en este libro de los Hechos, a partir del capítulo 13 hasta el final, la Biblia se concentra en el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, en todo lo que Pablo hizo en cada uno de sus viajes, sembrando iglesias, predicando el evangelio, ¿verdad? ¿Cuántas veces fue llevado prisionero, fue apedreado, fue latigado por defender el nombre de Jesús? Hasta que finalmente, la Biblia no lo menciona, pero la tradición judía dice que fue decapitado en Roma por el emperador Nerón. Así que este es un hombre que empezó mal, empezó persiguiendo al Señor, yendo en contravía, pero que cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús, dejó todo lo que para él era importante, como él mismo lo dice en una de sus cartas. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando él reconoció que Jesús era su Dios y su Señor, su vida cambió por completo. Se dedicó entonces a defender el Evangelio de Jesús, a predicar el Evangelio de Jesús, y gracias primeramente a Dios, al apóstol Pablo y a sus discípulos, el Evangelio llegó finalmente a nuestras manos, y es por eso que nosotros conocemos al Señor y sabemos que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Amada iglesia, no importa cómo comenzamos. Alguno dirá, cuando yo llegué al Señor yo era un borracho. Otro dirá, cuando yo llegué al Señor yo era una prostituta. Otro dirá, cuando yo llegué al Señor yo era un ladrón. Y a mí me dio pena con el Señor. Yo no quería entrar a la iglesia porque todos me miraban y yo era pecador. A Dios no le importa. Si usted viene realmente en arrepentimiento delante del Señor, con un corazón sincero y postrado delante de sus pies, entonces el Señor abre sus brazos y nos acepta y nos recibe como sus hijos. No importa cómo comencemos, importa cómo terminamos. Que no nos suceda como Saúl, que comenzó siendo un hombre valioso, importante en las manos de Dios, un instrumento poderoso de Dios, pero que se envaneció, se llenó de orgullo, se ocupó de sus propias cosas antes que de la voluntad de Dios y fue desechado. ¿Recuerdan que nos hablaba el apóstol Pablo al comienzo? No sea que siendo yo heraldo para muchos, venga yo a ser eliminado. Mantengámonos en la brecha, iglesia, mantengámonos firmes, mantengámonos firmes. La manera para poder mantenernos firmes, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo sé que este tiempo de cuarentena, hay personas que tienen mucho tiempo disponible, mucho tiempo libre, y genuinamente, con un corazón dispuesto, han querido buscar a Dios, acercarse a Dios, y entonces comienzan a buscar en la televisión, en internet, predicaciones y palabra, a ver dónde encuentran palabra, alimento, ¿verdad?, para saciarse. Pero amada iglesia, pidan al Señor dirección, pidan al Señor discernimiento. No todo lo que se encuentra en las redes, no todo lo que hay en la televisión o en la radio es alimento sano para nosotros. No todas las doctrinas son buenas. Hay doctrinas de error, hay sectas, hay personas apartadas que empezaron bien como Saúl, empezaron bien en la palabra, predicando y enseñando la palabra, pero que en algún momento comenzaron a pensar más en sí mismo, en buscar el beneficio para sí mismo. Quizás se enriquecieron a través del ministerio y Dios los ha desechado. Así que tengamos mucho cuidado, iglesia.
Mucho cuidado. Damos gracias a Dios porque en esta iglesia Dios nos ha dado el instrumento de la escuela de formación cristiana para ser enseñados en los principios y fundamentos importantes del Señor, para que nadie nos mueva de nuestra fe. Recuerda lo que decía la palabra en Colosenses, que nadie os mueva del evangelio que nos ha sido enseñado, de la palabra de Dios sin maquinaciones, de la palabra de Dios sin tergiversaciones, sin manipulaciones, sin exageraciones. No importa cómo comience, iglesia, importa cómo termine. Que al momento en que el Señor venga por su iglesia, nos haya haciendo aquello que Él nos envió a hacer, que nos haya buscando su presencia y obedeciendo su palabra y poniéndola por obra en nuestras vidas. Padre, te bendecimos en esta noche, Señor. Honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque eres bueno, maravilloso y fiel, porque no hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, Rey. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria y honra, Señor. Toda la adoración y la alabanza al que vive por los siglos de los siglos. No hay nadie como tú, Señor. Gracias por tu palabra preciosa, Señor, que es el alimento de nuestra fe, el alimento de nuestra alma, de nuestro espíritu. Permite que esta preciosa palabra, Señor, cambie nuestro pensamiento, que esa palabra produzca ese fruto para el cual tú la envías, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, a cada uno de aquellos que ha visto este mensaje a través de las redes sociales, Señor. Aquella persona, Señor, aquel amigo que quizá no se congrega en una iglesia cristiana, pero que ha escuchado este mensaje y tú has tocado su corazón, Señor, y tú le has convencido de que solo tú eres Salvador y que solo tú eres Señor. Yo te pido, Señor, que tú pongas tu mano preciosa, Señor, y le cobijes y le abrigues y que pueda sentir así como Saulo en la enseñanza de esta noche, Señor, que fue confrontado por Jesús, y cuando Saulo conoció a Jesús, entendió que estaba en el camino equivocado y rindió su vida a los pies de Jesús, y aún con su muerte honró al Señor todos los días de su vida. Así permite, Señor, que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes, Dios. Gracias por el ejemplo de Jesucristo. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo. Gracias, Señor, por esa palabra preciosa que has traído para nosotros en esta noche. Te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios, pone en mi corazón que lea un versículo y no sé a quién Dios quiere hablarle, pero quiero ser obediente. Y está en Gálatas 1:15 y precisamente está hablando de Pablo, del ministerio de Pablo, y en el 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y hoy cantábamos: aunque no pueda ver, sé que estás obrando, sé que cumples promesas y sé que abres caminos. Y de pronto en este momento muchos se sientan al otro lado, como Saulo, en la parte contraria de lo que Dios ha llamado, lo opuesto, como si todo estuviera en contra. Pero hoy Dios está diciendo: te escogí desde el vientre de tu madre, te llamé. Y aunque en este momento, lo repito, parece que estuviera lejísimos de Dios, va a llegar un momento que, como Pablo, Dios va a aterrizar y nos va a aterrizar a muchos, para que finalmente cumplamos el llamado de predicar. No sé qué tan lejos estás, pero la promesa que Dios te ha dado, Dios la va a cumplir, Dios la va a hacer realidad, porque son los planes del Señor, y los planes de Dios se cumplen, la voluntad de Dios se cumple. Y esta era la palabra, y los invito pues a que lean Gálatas 1 completo, pues que habla también de la vida de Pablo, del llamado de Pablo. Y bueno, con esto también quiero, hoy como iglesia, queremos acompañar a Arley, a su familia, decirles: estamos orando por ustedes, hoy les enviamos un abrazo,
Sabemos que la voluntad de Dios está en medio de sus familias, en medio de cada vida, y que la voluntad de Dios con Arley se cumplirá por sobre todas las cosas, y la presencia de Dios está allí con él. También queremos hoy acompañar a la familia de Brenda. Su abuelita falleció este fin de semana, la hermana Gloria. Ella falleció este fin de semana, y también queremos enviar un abrazo y decirles a ellos: Dios está en medio del asunto y Dios tiene un tiempo y una hora específica para sus hijos, y Él nos llama a su presencia cuando Él ya lo tiene todo planeado. Dios no le llega nada por sorpresa, Él ya tiene todo planeado. Y damos gracias a Dios porque la hermana Gloria ahora goza de la presencia del Señor. Se nos adelantó. ¿Y hay algo más? Recordar los servicios. Importante para las personas que nos seguían fielmente por YouTube Live. Como habíamos dicho desde la semana pasada, a partir de hoy lo podrán ver después de las 8:30 de la noche. Una vez termine la predicación en vivo, lo vamos a subir a la plataforma de YouTube para que aquellos que quieran seguirlo viendo por YouTube lo puedan seguir viendo y lo puedan seguir compartiendo desde allí. Estemos orando, ¿verdad? El tema de la pandemia no ha terminado. Seguimos clamando porque Dios haga su misericordia y su gracia. Sabemos que económicamente el país entero y el mundo entero está siendo golpeado muy fuerte. Hay familias que ya no aguantan más, ya no dan más. Pero primero de todas maneras está la salud y la vida. Entonces confiemos en que el Señor haga su perfecta voluntad. Haga su perfecta voluntad. Aunque no pueda ver, sé que está orando. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra declaración de fe. Entonces, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Abrace a la persona que está a su lado, dale una palabra de bendición, y con la ayuda del Señor nos vemos por las redes sociales el próximo sábado. Que el Señor les bendiga.